Hola, estáis escuchando Radio Culé, tu canal del Barça, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que tenía muchas ganas de hacerlo y aprovechando este parón de selecciones lo vamos a hablar. Y es un tema que lo llevo comentando durante yo creo que todos los vídeos, pero hoy toca hablar exclusivamente de este tema. Y vamos a hablar sobre la importancia del pivote en el Barça. Y vamos a ver, para empezar quiero decir que tener un pivote yo diría que es importante para cualquier equipo, sobre todo para equipos que les guste ir al ataque. Eso para empezar. Eso es lo que yo considero. En equipos donde les gustaría jugar al ataque, tener un pivote yo creo que es importante porque un pivote lo que te da es ese equilibrio en la defensa que te permite de que a pesar de que tu equipo sea un equipo ofensivo, gracias a la figura de ese pivote vas a conseguir tener una defensa más o menos fiable, solo por la figura del pivote. Entonces, dicho esto, en el Barça, por ende, la figura del pivote es lógicamente importante. Bien, entonces, si la figura del pivote en el Barça es importante precisamente para tener este equilibrio defensivo, porque luego además el Barça ya no solo es un equipo que ataque bastante, sino que además es un equipo que le gusta presionar alto y por ende deja espacio a las espaldas a la hora de presionar alto. Teniendo en cuenta que la figura del pivote es importante, vamos a comentar sobre la situación actual del Barça y sobre el tema del pivote actual del Barça. Y es que vamos a ver, el Barça se ha tirado durante gran parte de la temporada poniendo de pivote o bien a De Jong y a Gundogan. Y es verdad que De Jong y Gundogan son jugadores que te pueden sacar la pelota jugada porque, bueno, no es que te puedan, es que son buenísimos sacando la pelota jugada, tanto De Jong como Gundogan. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el problema defensivo, que además ha tenido el Barça esta temporada, durante gran parte de la temporada. Y es que tanto De Jong como Gundogan en defensa son flojos. Quizás De Jong es un poco más fuerte que Gundogan, porque puede cubrir más campo y tal, pero igualmente los dos jugadores son jugadores flojos en defensa. Entonces, si ambos jugadores son flojos en defensa, yo creo que con esto se explica el por qué el Barça ha tenido gran parte de la temporada problemas en defensa. Aparte de otras historias, ¿no? Que si tema mental, que si la presión alta que a veces flojeaba, que si la falta de Gavi, todo eso es verdad, pero para mí, una cuestión clave ha sido el tema del pivote, que durante gran parte de la temporada el Barça ha jugado sin pivote. Sobre todo, no ha jugado con un pivote defensivo, que para mí esto es lo más importante. Porque el año pasado, que estaba Busquets, que la gente siempre habla de la salida del balón que tenía Busquets, porque es verdad que Busquets tenía una buena salida de balón, porque tenía buena técnica y tal, pero Busquets además defendía bien. Sí que es verdad que no es tampoco una máquina, no es quizás un Araujo en defensa, pero es un tío que defendía. Es un tío que siempre tapaba las opciones de pase siempre. Siempre. Era un tío que estorbaba y condicionaba el ataque del equipo contrario siempre. Entonces, teniendo en cuenta esto, y además que era un tío que lideraba la defensa del Barça también, en el centro del campo. Entonces, dicho esto, ¿qué está pasando ahora? Pues ahora está pasando que Christensen está jugando de pivote. Christensen, que es un central. Y resulta que está siendo un acierto. Y me parece lógico que esté siendo un acierto, porque al Barça le faltaba un pivote defensivo, ante todo. Que además tuviese la suficiente calidad técnica para por lo menos no perder la pelota en el centro del campo. Pero sobre todo, un tío que defendiese. Y Christensen te da esa defensa en el centro del campo. Porque al final es central. Y además resulta también que tiene la suficiente calidad técnica con la pelota para no perder el balón. Sí que es verdad que a nivel de construcción y creación no aporta mucho, pero tampoco perjudica. Entonces, en este sentido, no hay nada que decir. Pero en defensa es un tío que está siendo clave. Pero clave de verdad, además. Es un tío que, por ejemplo, contra el partido en Nápoles ha sido clave. Porque es verdad que quizás no ha robado demasiados balones. La verdad es que no lo sé. No tengo yo el recuerdo de que haya robado demasiado. Pero es un tío que ha estado
todo el rato estorbando y tapando las opciones de pase del Nápoles. Sobre todo, estorbando y tapando las opciones de pase cercanas a la frontal del área, que es ahí donde más peligro se puede generar. Y Christensen ha estado ahí siempre. Y encima, además, ha estado también colaborando en defender hacia las bandas, ha estado en ocasiones tapando también a Kvaratskhelia. A veces incluso ha bajado hasta el área y ha ayudado en defensa. También ha ayudado, por supuesto, en la presión alta, presionando hacia arriba, muy importante, ¿no? La presión alta, que el pivote también lidere la presión alta. En esto Christensen también ha ayudado bastante. Pero sobre todo, es lo que estoy diciendo. Bueno, sí, en general, ¿no? Es un jugador que defiende en el centro del campo en general. Y además, si tiene que bajar a las bandas, a las bandas. Si tiene que meterse incluso en su propia área, en su propia área. Pero bueno, sobre todo un tío que defiende al centro del campo. Y es lo que ha hecho Christensen contra el Nápoles. Y en varios partidos, además. Un tío que tapa opciones de pase ante todo. Porque si tienes un jugador que siempre está estorbando, que siempre está tapando opciones de pase, al final condicionas el ataque del equipo contrario. Y además lo condicionas en el sentido de que les estás perjudicando. Y por eso el Barça también ha mejorado defensivamente. Por esto. Porque Christensen te da este equilibrio defensivo que tanto necesitaba el Barça. Porque la defensa no solo es cosa de centrales. Y más en el Barça. La defensa es desde la defensa hasta los delanteros. Y por ende, esto significa que también los centrocampistas tienen que defender. Y claro, si tú tienes un centro del campo blando, porque que si tienes a Pedri, que si tienes a Gundogan, que si tienes a De Jong, pues es normal. Es normal que si no tienes un pivote, pues al final digamos que tu defensa sea un poco blanda. Pero claro, si tú pones un pivote como Christensen, que te aporta en defensa, porque al final es un central, pues si tú pones a un central de pivote, es normal que el equipo mejore en defensa, porque tienes un tío que te colabora en la defensa del equipo, en el centro del campo y hacia adelante también, incluso hacia arriba, hacia la delantera. Porque al final un pivote juega en el centro del campo y en el centro del campo puedes bajar, puedes subir, o sea, no, digamos que hay más libertad que para un central. Entonces, es lo que estoy diciendo. Por eso yo considero que la figura de Christensen de pivote está ayudando mucho al Barça. Y quizás uno dirá, bueno, Oriol Romeu también es un jugador así, pero no está funcionando. ¿Por qué? Bueno, yo lo que digo es que Oriol Romeu en teoría tendría que haber funcionado. Porque además, en teoría, el pivote natural de este equipo es Oriol Romeu precisamente. Pero por lo que sea, yo diría que sobre todo con el balón en los pies, la verdad que este tío es un peligro. Yo lo siento mucho, o sea, pero un peligro en el sentido negativo para el Barça. O sea, este tío cada vez que toca balón, corres el riesgo de perder la pelota. Yo no sé si es por estado de ánimo, porque a lo mejor está en un mal momento, no lo sé. Pero lo cierto que cada vez que Romeo salta al campo, corres el peligro de perder la pelota. Y en teoría, yo sinceramente no me esperaba eso, porque a principio de temporada era un tío que era capaz de hacer cosas buenas con la pelota. Pero bueno, pero ahora por lo que sea ya no es capaz. Y es lo que digo, porque además vamos a ver, para ser pivote no solo basta con defender bien, que eso es lo importante, ¿no? Pero no solo basta eso, también tienes que tener una mínima calidad técnica para por lo menos no comprometer a tu propio equipo, para por lo menos no perder la pelota. Y eso Oriol Romeu no te lo garantiza a día de hoy. Y Christensen, sin embargo, sí te lo garantiza, más o menos. A día de hoy, Christensen no supone un riesgo cada vez que toca la pelota. Porque además es un jugador que te juega fácil, de primeras, es consciente de que no tiene grandes cualidades para jugar con la pelota y por ende juega fácil. Y esto me parece una buena noticia. Entonces, poner a Christensen de pivote es un acierto absoluto. Esto aumenta la defensa del Barça sí o sí, porque hace que la defensa del Barça sea más sólida y además otra cosa. Esto permite también a los jugadores del Barça poder ir al ataque de manera más liberada, porque ya no tienen que estar pendientes tanto para cubrir las espaldas de los demás jugadores. O sea, es decir, los jugadores pueden ir arriba
sin miedo a que le pillen la espalda. ¿Por qué? Porque si les pilla la espalda no pasa nada, porque hay un Christensen que está ahí preparado para cortar la jugada, y esto da más confianza a los jugadores para poder ir al ataque. Y además, esto incentiva también a que en general los jugadores pues vayan además sin miedo, que no estén angustiados y que jueguen en definitiva de manera natural, sin tanta tensión, que esto yo creo que también se notaba en el equipo. Entonces los jugadores pueden jugar en general más tranquilos, sin tanta tensión y más liberados. Esto se debe a la figura del pivote, que ellos son conscientes de que esta figura del pivote te permite quizás no defender tanto entre comillas, porque tienes un pivote cuya función principal es defender. Y esto Christensen te lo da. Entonces, la figura de Christensen hace un acierto por eso. Y además, otra cosa. Es que claro, si tú al principio ponías a Gundogan de pivote, ya no solo es que Gundogan de pivote no lo hacía bien, es que además pierdes a Gundogan porque Gundogan donde mejor rinde es cerca del área. ¿Y qué sucede? Si tú pones a Christensen de pivote, con esto permites que Gundogan pueda jugar cerca del área. Y esto también es otra noticia positiva de por qué es un acierto poner a Christensen de pivote. Porque permites poner a Gundogan cerca del área. Y luego, ya para seguir avanzando. Que yo considere que Christensen es un acierto ponerlo de pivote, tampoco quiero decir que sea la solución definitiva del Barça. Yo lo considero un parche. Yo lo considero un parche temporal. Entonces, yo lo que digo es que para este verano, si hay dinero, el Barça debería de fichar un pivote de verdad, auténtico y sobre todo de garantías. Porque para mí, poner a Christensen de pivote, sí que es verdad que en defensa te da mucho, pero es verdad que en ataque ya no es lo mismo. No es lo mismo, porque pierdes, al final es entre comillas un jugador menos para el ataque, sobre todo para sacar la pelota jugada. Entonces, si tú fichas un pivote auténtico, de verdad y de garantías, pues claro, no solo estás fichando un tío que sea capaz de defender y que te pueda colaborar en la presión alta y en la defensa del equipo. Además, en teoría, estás también fichando a un tío que es capaz de jugar con la pelota sacada, porque en teoría es un pivote natural de verdad, no como Christensen, que al final es un central. Entonces, esta es la opinión que yo tengo, que el Barça, su primera prioridad para este verano debería de ser fichar a un pivote, con el dinero que tengan. Y luego ya hablaremos sobre las opciones de pivote que hay y tal, ¿no? Que si se comenta Kimmich, se comenta un tal Onana, etcétera, ¿no? Pero también digo yo otra cosa. Si por lo que sea el Barça no tiene este verano dinero suficiente para fichar a un pivote, que esto también podría ser, porque recordemos que el Barça está en una crisis económica importante, teniendo en cuenta esto, yo considero que entonces el Barça lo que debería de hacer es, por un lado, seguir con Christensen de pivote, por lo menos hasta el mercado de invierno, o si no, para la temporada siguiente, la temporada completa, y además intentar quedarse con Marc Casado, que es un canterano del Barça, que por lo visto sirve para pivote. Y también hay un chaval que se llama, creo que Marc Vergal, algo así, que por lo visto también sirve también para pivote. Otro canterano del Barça. Y yo intentaría subir a estos dos chavales y que se queden en el primer equipo. Y durante toda la temporada ir probando si estos jugadores finalmente pueden servir o no pueden servir para jugar de pivote. Y si luego, durante la siguiente temporada, finalmente se llega a la conclusión de que estos chavales no sirven para el primer equipo, pues ya entonces, para el verano de 2025, ya sí que sí fichar un pivote auténtico y de garantías. Pero
Esto suponiendo que no hay dinero para este verano. Si hay dinero para este verano, que se fiche un pivote. Pero si no hay dinero, yo esto es lo que haría. Intentar quedarme con Christensen de pivote y además subir a estos dos canteranos del Barça. Marc Casado, que ya ha debutado el otro día, y Marc Vergal, que por lo visto también es otro canterano cuya posición es de pivote también, por lo visto. También tengo que decir que lo de Marc Casado ya se verá cómo termina, porque por lo visto no está claro que vaya a seguir en el Barça. Por eso yo digo una cosa. Yo creo que ante la ausencia de la figura de un pivote de verdad, ante esta ausencia, yo procuraría en intentar quedarme como... yo procuraría en que se quedase como fuese Marc Casado en el Barça. Yo lo intentaría como sea, para que este jugador se quede. Porque si se va, pues al final es un cromo menos que tienes para el equipo. Es un cromo menos. Entonces yo intentaría que este jugador se quedase como sea, para que luego la temporada siguiente se vea si este jugador es válido o no para jugar de pivote en el Barça. Y esto es lo que yo haría. En el caso de que no haya dinero. Entonces, esta es mi opinión sobre el tema del pivote del Barça, básicamente. El tema del pivote ha sido una cosa que siempre se ha hablado de que es importante para cualquier equipo y para el Barça también. Pero yo creo que esta temporada, yo personalmente me he dado cuenta lo importante que es realmente la figura del pivote en el Barça. O sea, yo creo que esta temporada a mí me ha quedado más que claro lo importante que es tener un jugador que tenga cuya principal función defender en el centro del campo, porque al final esto es lo que te da el famoso equilibrio defensivo en el equipo, que tan necesario es también. Y también quiero comentar otra cosa. Si incluso con Christensen el equipo ha mejorado, porque está claro que el Barça ha mejorado estas últimas 2-3 semanas, y en parte esto viene porque está jugando Christensen de pivote, si el equipo ha mejorado gracias a esto, ya poniendo incluso a Christensen de pivote, que no es su posición natural, que no es un pivote natural, yo lo que digo es, entonces cuando el Barça fiche un pivote de verdad, que además de ser capaz de defender, además de eso, es un jugador que te va a colaborar en la construcción de juego como un jugador más. Si el Barça consigue fichar un jugador así, entonces este equipo me queda claro que va a mejorar más todavía. Y ya el Barça está pillando un punto donde está jugando bien. Pero es que si llega a fichar a un pivote de garantías, esto significa que esto va a mejorar más todavía. Y esto a mí personalmente me da ilusión para la temporada siguiente. O sea, yo lo que me estoy dando cuenta es que este año el Barça ha jugado ha jugado bastante condicionado solo por la falta del pivote. Entonces, si el Barça consigue fichar un pivote de garantías, esto va a mejorar una barbaridad. Y ojo, y ya con Christensen el Barça está jugando bien. Y en realidad Christensen, es verdad, defiende bien y tal, pero luego a nivel de construcción de juego y tal, no es un tío que realmente colabore tanto. Pues entonces lo que yo digo es, si el Barça llega a fichar un pivote que además de ser capaz de defender y de ser ahí un seguro defensivo, además de eso, es capaz de fichar un jugador que sea capaz también de sacar la pelota jugada, yo lo que digo es que el Barça va a mejorar mucho, pero mucho, mucho. Y esta es mi opinión sobre la figura del pivote del Barça y lo importante que está siendo la figura del pivote. Y sobre lo que debería de hacer el Barça para este verano y si no, para el próximo. Y también con el tema de los canteranos, que yo los intentaría subir y probar y a ver cómo funcionan. Porque además esta es otra. Si al final resulta que el Marc Vergal y el Marc Casado resulta que son buenos jugadores y están capacitados para jugar de pivote, pues ya está, problema solucionado. No tienes que gastarte ni siquiera dinero en fichar un nuevo pivote. Ya tienes ahí dos chavales que te pueden jugar de pivote. Entonces, problema solucionado. Pero bueno, eso ya estaría por ver, ¿no? Pero esta es mi opinión y lo que yo haría con el tema de pivote y sobre todo dar mi opinión sobre la importancia del pivote, que yo considero que es muy importante el pivote. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Visca basta.